Hola, ¿cómo están? En el barro, una vez más. Y hoy tratando de sacar un poco las patas del barro para alejar un poquito la mirada y tratar de entender lo que está pasando, porque está bastante convulsionada la Argentina. Hay convulsiones en el oficialismo, que son tema de conversación todo el tiempo. Hay convulsiones también en la oposición y en el país en general, con una economía que no termina de arrancar y con una situación de pobreza y de inflación en muchos aspectos desesperantes. Y vamos a hablar con alguien que analiza la realidad, analiza la opinión pública, que es sociólogo, que es un analista político, un politólogo. Se llama Eduardo Fidanza, maneja una de las consultoras de opinión pública más consolidadas y más prestigiosas de la Argentina, se llama Poliarquía. Eduardo, gracias por recibirme. ¿Cómo estás? Hola, Eddie. Gracias por la presentación y por llamarme. Así que a tu disposición. Bien. Vamos a tratar de hacer una disección de lo que está pasando. Un poco cómo lo ve la gente, que vos tenés los números, y otro poco cuál es tu propia percepción, porque bueno, a veces la gente habla desde más pasiones que lo que puede el analista después sacar como conclusión. ¿Cómo está viendo la sociedad la situación del país en general hoy? Mira, yo te diría, si vamos a una síntesis de los índices de opinión pública que incluyen las expectativas, la evaluación actual del país, las expectativas futuras, eh, la evaluación retrospectiva de lo que ocurrió, te diría, más tenemos que agregar el índice de confianza en el gobierno, que es un indicador muy fiable que nosotros elaboramos con la Universidad de Tela. Mirá, la situación es así. Este conjunto de indicadores lo que muestra es que la sociedad, la política y la economía están en un mal momento. ¿Cuán grave es ese momento? Si lo vemos en nuestra serie estadística que lleva más de 15 años, es uno de los más serios de los últimos años, pero no tan grave como la crisis de 2018, cuando ocurrió el sudden stop y hubo que llamar al Fondo Monetario. En ese momento los indicadores fueron peores que ahora. Ahora, desde el punto de vista cualitativo ocurre lo que podemos imaginar, o desde el punto de vista de lo que la gente manifiesta. En primer lugar, una enorme angustia y preocupación por el nivel de inflación, porque, bueno, no alcanzan los ingresos formales, los ingresos informales no alcanzan. Entonces la gente está desarrollando, como ha pasado muchas veces en Argentina, sus estrategias, a ver, de ajustar su presupuesto. Y cada uno ajusta su presupuesto según el nivel de ingresos que tiene. Por cierto, una vez más, las clases medias bajas son las más perjudicadas. Y lo que se ve, y se ve en algunos casos, algo que no vemos hace mucho tiempo, que cuando la gente proyecta la situación económica a un año y después a 3 años, ya cuando uno pregunta, ¿qué creo que va a pasar con la economía de acá a 3 años? ¿Va a mejorar? ¿Va a seguir igual? ¿Va a empeorar? En general, más gente dice va a mejorar, porque es una especie de expresión de optimismo necesario. Bueno, por primera vez en mucho tiempo estamos viendo que hay más gente que te dice que dentro de 3 años la situación económica va a estar peor y, por cierto, mucha más gente que te dice dentro de un año va a estar peor. Y eso habla de cierta fatalidad, de cierta conciencia, que nosotros lo vemos en los estudios cualitativos, Ujú, de donde la gente está padeciendo y sabe que va a seguir padeciendo, ¿no? Es un poco el planteo. ujú. Déjame que haga, a ver si lo logramos, tres primeras síntesis de esto, porque es cómo ve en general la sociedad la situación y cómo la vive. Primera, vos dirías que la palabra que más define la percepción social hoy es angustia, que la mencionaste ahí. Podemos decir angustia, desilusión, también un poco bronca, sí, son los componentes digamos, por un lado es desilusión, por otro lado es bronca, pero digamos, si yo lo tengo que sintetizar, sí, es una fase de angustia muy importante, porque ya te digo, económicamente la gente no llega, así que estamos en eso. Ujú.
Segundo tema, en estos estudios que vos haces con la Universidad de Itela desde 7 años atrás, vos decís que la situación era peor en la mitad de Macri de lo que es en la mitad de Fernández, la situación objetiva. Esto es lo que muestran los indicadores. Recordemos que Juntos por el Cambio, en ese momento Cambiemos, ganó las elecciones de finales de 2017. Luego en ese verano, en los análisis políticos, la sensación era que Cambiemos iba a la reelección. Pero de pronto, cuando estalló la crisis, bueno, todo se derrumbó en muy poco tiempo, y vuelvo a decirte, en el conjunto de los indicadores, te diría, esta es la situación peor, pero hubo una que la superó, que es esa. Con lo cual, y empalmo con esto, a Sí, ver, la proyección sobre la oposición también es una proyección ambigua, porque hay un recuerdo muy traumático, ¿no? sí. Tercer tema. Siendo este no el peor momento, sino el 2018, vos decís que sí es el peor momento en cuanto a la expectativa. O sea, vos en 2018, en un momento peor que este, según una suma de indicadores, de todos modos había más optimismo a largo plazo del que hay ahora. Y yo ahí lo que No, adivino es lo que intuyo, lo que interpreto es un problema de relación de la política con la sociedad. bueno, vamos ahí a distinguir. Hacia fines, fíjate que la crisis de 2018 ocurre en estos meses, en abril, en mayo. Se desploman las expectativas sobre el futuro, pero en 2019 empiezan a crecer. Esto es un fenómeno que nosotros vemos muchas veces. ¿Por qué empiezan a crecer? Porque la gente empieza a pensar que va a votar a otra fuerza política y le pone las fichas, la esperanza de esa fuerza política. Si esto se repitiera, estas expectativas deberían empezar a mejorar en 2023 bajo el supuesto de que la gente le suelta la mano al gobierno y va a votar a la oposición. Cuestión que no es poco probable, sino al contrario. Ahora, yo te diría, yendo un poco más allá de las encuestas, pero las encuestas lo están reflejando, que lo que estamos asistiendo es a una decadencia en términos de la oferta electoral de lo que podríamos llamar el bicoalicionismo, ¿no es cierto? El hecho de que dos fuerzas políticas, los últimos tiempos, claramente en la elección presidencial de 2019, las dos fuerzas acapararon el 90% de los votos. Ya en la legislativa se llevaron el 70% de los votos. Uno puede decir, bueno, en la legislativa el voto se distribuye un poco más equitativamente entre las fuerzas, pero ya ese es un indicador. ¿Qué te quiero decir, Eddie? Lo que sabemos, porque de eso escribimos, hablamos. Este desafío al bicoalicionismo viene de los libertarios y básicamente viene de Javier Milei. Entonces, hay otro fenómeno que estamos registrando, que es el crecimiento notable de Javier Milei en los últimos 90 días. Nosotros tenemos una pregunta, que es, dígame el político que más le gusta. Entonces, un tercio de la población más o menos te dice no me gusta ninguno. Pero de los 2 tercios que eligen políticos, primero los eligen de una manera muy diversa. Con lo cual nadie junta demasiado porcentaje en respuesta a esta pregunta. Pero te voy a decir algo, perdón, termino con esto. Sí, Tenemos 6, 7 sí. políticos que ocupan ese cuadro de honor. Milei no estaba, ahora está en segundo lugar. ¿Y en primero? Primera, en nuestra última medición está Cristina, porque Cristina tiene la base electoral relativa más fuerte, sigue teniendo un piso de 25% de adherentes duros, entonces eso O se sea, refleja en esa pregunta. Ahora, su imagen guiada, lo que llamamos imagen guiada, cuando le decimos, le voy a leer una lista, dígame, ella no está bien. Retiene el favor de ese 25-30%, pero más del 50% la juzga negativamente. ujú. O sea,
casi por sí o por no, las figuras más relevantes hoy, desde la percepción de la opinión pública, son Cristina y Milei. No, voy de vuelta. Acá hay una paradoja, si vos querés, respecto a las dos figuras que dominaron la escena política en la última década y más, que son Sí, Cristina y Macri. La sí, paradoja consiste en que ellos siguen ejerciendo poder al interior de sus coaliciones y además teniendo una presencia mediática muy grande. ¿Por qué? Porque son los representantes de lo que a la mayor parte de los medios les interesa, que es el cruce, el profile, ¿cierto? La dieta, etc. Entonces, ellos tienen influencia en el interior de sus coaliciones, liderazgo, tienen relevancia mediática. Ahora, para mí, y eso lo escribí, su poder es táctico. En el mediano plazo, yo creo que tienen una especie de impotencia estratégica. Pero esa paradoja debemos atender, porque ahí está Macri que dice, voy a hacer, no voy a hacer. Si Macri ve las encuestas, que las ve, se da cuenta que va a ser muy difícil que él pueda llegar de vuelta a presidente de la nación. A Cristina le pasa lo mismo. Lo que es distinto es el fenómeno Milei, porque Milei está en ascenso, no tiene una imagen positiva del orden del 50% y del 60%, pero hoy en nuestro ranking es el político, lejos de Rodríguez Larreta, que tiene la mejor imagen en nuestras encuestas, pero digamos, es el político incipiente. Y el otro, que también es incipiente, es Facundo Manes. Pero el fenómeno Milei supera a los demás por la rapidez y por otro hecho que te agrego, que los sociólogos tenemos que estar atentos porque es la fase cualitativa. Milei está entrando en la conversación cotidiana de los argentinos. La gente no habla de política, o habla para denostar a los políticos, pero Milei empieza a entrar, empieza a aparecer en la conversación cotidiana, y eso es un reflejo del protagonismo que está alcanzando. Además, no olvidemos otra cosa. Vamos a ir en 2023 por lo menos a 4 fuerzas, que son las dos coaliciones, en el supuesto de que se mantengan unidas, los libertarios, ¿no es cierto?, y la izquierda. Entonces, se puede parecer a la elección francesa. ¿Por qué? Y bueno, porque vamos a suponer 35 y 35 oscilante, puede ser 27 y 33, de las dos coaliciones. Menos de 20%, según lo que vemos, nunca va a sacar Milei. 10% la izquierda y otro, bueno, puede ser, digamos, en su desempeño menos relevante ya es de alguna manera el árbitro de qué puede resultar en el balotaje. No te digo, Evi, si se separara de la coalición de gobierno. Entonces, vamos, son fenómenos nuevos de bien. la política. Vos planteaste dos cosas con respecto al sistema bicoalicionista. Uno, que su oferta llegó a un techo, está medio en crisis y aparecen cosas por otro lado, Milei como fenómeno más relevante del momento, y planteás el escenario hacia el año que viene, siempre y cuando las coaliciones duren tal cual están. ¿Vos crees que puede haber una volatilidad y un cambio de frecuencia en el armado de las coaliciones en la Argentina? Primero, antes de la elección del 23 y segundo, después de la elección del 23 o... Yo te diría que después de la elección del 23 me queda muy lejos para especular. Pero acá hay una cosa. Hay una interpretación al cual yo me suscribí los últimos meses, pero ahora estoy pensando, que es, bueno, vamos a Juntos por el Cambio. El oficialismo, la coalición oficialista va a seguir unida como la coalición opositora bajo la regla el que rompe pierde. Pero cuando uno ve la situación del gobierno, uno puede pensar, Cristina ya descuenta que se va a perder, esto es lo que se dice de ella, ¿no es cierto? Que ella dice, y hay fuentes confiables. Hay un problema
que yo lo planteé con el famoso teorema de Baglini, que es lo siguiente para Cristina. Más cercanía y más responsabilidad en el gobierno, que es el gobierno, digamos, que ella diseñó, menos posibilidades del discurso donde ella se siente más cómoda, el discurso emancipatorio, el discurso populista de izquierda, etc. Entonces, no descartemos la alternativa, no inmediatamente, pero tal vez al inicio de 2023, que ese Unidad Ciudadana, que ella acaba de rebautizar al bloque, digamos, a la parte del bloque senador que mejor le responde, esa sea esto el germen de una fuerza que se presente a elecciones, no con la idea de que va a ganar, pero sí de que va a dar testimonio, y desde el punto de vista geográfico, que se va a replegar a la provincia de Buenos Aires. Esa es una hipótesis que no podemos descartar. Ahora yo digo, si el supuesto es que Cristina ve que no se gana, puede ser que ocurra. Ahora hay otro supuesto, hay otro escenario, en un país tan volátil. El otro escenario es que la economía argentina mejore un poco. Pensemos en una oposición que no entusiasma, Juntos por el Cambio. Pensemos si en estas circunstancias tan graves, Alberto Fernández tiene en nuestra encuesta 35% imagen positiva. La aprobación de gobierno, que es una medición que nosotros revisamos, pero la hacemos hace mucho tiempo, está en torno al 40%. Bueno, el gobierno, la coalición oficialista, digamos, reunida, a pesar de sus internas, está en carrera. ¿Qué pasaría si la economía mejora un poco, si la inflación baja un poco? Los economistas te dicen no va a ocurrir. Pero a ver, como los sociólogos que hacemos encuestas y predecimos, como los economistas, ¿sabes? Te dicen eso, pero vos no te olvides que la gente lo que quiere es que, digamos, que le aflojen, por decirlo así, la soga del cuello, porque sabe que la soga no se la van a sacar. ¿Entendés? Entonces, bueno, hay que ver el efecto, si se afloja la soga, hay que ver, Cristina, qué evaluación hace. Y ahora avanzo un poquito. Los indicadores de opinión pública hay que relativizarlos. En tal caso, tratarlos, yo digo, como los análisis clínicos, donde un valor no te da el diagnóstico, un conjunto de valores te da el diagnóstico. Entonces, es verdad que Alberto en nuestra encuesta tiene 35, es verdad que la aprobación está en torno a 40, es verdad también que el índice de confianza del gobierno está en uno de los puntos más bajos de la serie, y que el conjunto de indicadores, como te dije inicialmente, lo que arroja es el segundo peor momento en los últimos años en evaluación del gobierno y expectativa de la sociedad. Pero lo que yo quiero decir es que si vamos a una fragmentación, todos están en carrera. Bien, vos planteas esto de que los indicadores o las encuestas de opinión pública no son diagnósticos cerrados, y haciendo la misma, como en medicina, haciendo la misma metáfora, cuando un paciente está peor, los análisis tienen que ser más seguidos para ver cómo evoluciona, si va para atrás o va para adelante, y la situación en la Argentina es bastante volátil. Te pregunto ahora por el fenómeno Milei. Ayer le dieron el portazo en Juntos por el Cambio. ¿Eso lo perjudica o lo beneficia a Milei? Bueno, lo vamos a saber en los próximos días. A mí me parece que le quita cualquier pátina de estar asociado al pasado. Acá hay un punto que es muy importante, esto no sucede solamente en la Argentina, es la elección de la novedad política, o es el hecho, eso lo manejó muy bien Menem en los 90. Busco una figura del deporte y la llevo a la política. Busco una figura de espectáculo y la llevo a la política. El presidente de Ucrania era un artista de comedia. Entonces, Milei, además de todo, es la novedad. Es lo nuevo, es lo que no tiene antecedentes. Entonces, en ese sentido, me parece que a él le favorece en un primer análisis. Y además le permite decir, yo soy el distinto. Distinto a Cambiemos, que fracasó, y por cierto, distinto a Cristina, que es detestable, que es comunista, que lo que
vos quieras. Entonces, a mí, en principio, preservar su identidad. Imaginemos un Milei asociado a Juntos por el Cambio. Lo primero que pierde es la novedad. Y además tiene que entrar en una negociación incompatible con su principismo y con su dogmatismo, de manera que me parece que lo favorece. La sociedad se está radicalizando hacia posturas de derecha, para sintetizar, o la solución va a seguir, porque viste que siempre ustedes los analistas dicen, bueno, las elecciones se terminan resolviendo en el centro, todos terminan yendo a buscar ese centro que va y viene y que no está en ningún extremo. La sociedad viró un poco hacia la derecha, entre Vos comillas. Yo sabés, veía encuestas que maneja Patricia Bullrich, donde aparecen cosas bastante temerarias, ¿no? Como una exigencia de represión a la protesta social mayoritaria, un desprecio de que si se va Alberto Fernández la democracia sigue y no pasa nada. O sea, y esas cosas supongo que en alguna cuestión les ordena el discurso. te voy a decir algo que es así. Vos sabés que uno de los títulos posibles para mi columna, que no voy a escribir para el domingo, porque el editor con mucho tiro me dijo, mirá que el domingo no hay diario. Uno de los títulos posibles era la derechización de la Argentina. A ver, es complejo de responder. Lo que hay es un nivel de rechazo a la política muy grande. Yo creo que más que otras veces, por eso la gran frase de Milei, ustedes son la casta, empalma con los sentimientos, no te diría solamente con los sentimientos de la gente. En off, algunos políticos dicen, sí, un poco somos la casta, ¿cierto? Este punto, digamos, de condena a la política es un punto de condena, como ha pasado en el mundo, a la democracia liberal y a cierta pretensión de progresismo de esa democracia liberal. Esa es la discusión de la socialdemocracia también, ¿no es cierto? Si vos te pones a pensar en el radicalismo hay mucho componente socialdemocracia, en la coalición cívica lo mismo. Las políticas del último año del Macri se parecen a la política del primer año de Alberto. Dejá la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, hay una impugnación a las posibilidades o al espíritu progresista de la democracia liberal. En ese sentido, si Milei obtuviera muchos votos, que todavía no los tiene, bueno, no podría decir si esto es la derechización. Ahora, es complejo de decirlo, habrá que ver Patricia Bullrich en qué se basa, porque en la Argentina hay, y eso me parece que es un logro que debemos destacar cuando estamos por llegar a los 40 años de democracia, no hay un espíritu, no hay una derecha o violenta, ¿no es cierto? Yo, viendo focus groups, una de las objeciones mayores a Milei, del público general, pero del público femenino, Milei tiene mucha mejor imagen entre los varones y entre las mujeres, es un violento, ¿no es cierto? Es un agresivo. Entonces hay que ver si Milei regula, ¿no es cierto? Pero yo no estoy convencido de que la gente se derechizó, De ese viraje. excepto esto, Eli, que, digamos, y puede ser, un principio de derechizarse es no confiar en las instituciones, no querer a los políticos, y sí, porque los populismos de derecha se construyeron sobre la desilusión, sobre el sentimiento de desprotección, etcétera. Ahora, vos lo que planteas también es que las otras figuras disruptivas desde afuera de la política que viene posicionándose es Facundo Manes, Sí. que viene con una cosa más tradicional, es casi una mezcla de Sarmiento y Alfonsín, digamos, o sea que muy nuevo no es, pero lo plantea desde cierta, a ver, desde cierto trato cariñoso, paternal y científico la solución de la Argentina. ¿Vos crees que también se puede llegar a empalmar, o sea, puede prender el fenómeno Manes como un Ahora, presidenciable? en primer lugar, a Manes
le falta que lo conozca una cuarta parte de la población. Todavía hay 25% que si preguntás por la imagen de él, dice, no, no lo conozco, no lo ubico. Así que tiene una tarea por delante. Segundo, dependerá del protagonismo que la Unión Cívica Radical le dé. Y acá hay un tema de qué pasa con los liderazgos. Esa preponderancia de Cristina y de Macri, esa preponderancia que vos querés de cierta, a ver, establishment radical, hay que ver, los radicales para mí están resolviendo por ahora su interna mejor que PRO, pero digamos, a un candidato que uno quiere que trascienda, primero lo tiene que convertir su partido en lo que podemos llamar el primus inter pares, el que está un poco por encima de los demás. Eso no está ocurriendo en este momento con Facundo Manes. Y te diría, si me voy a PRO, también ahí el político mejor posicionado de PRO, y me cuenta que tiene mejor posición general, aunque está decayendo, es Horacio Rodríguez Larreta, pero su compañero de partido no quieren que sea el primus inter pares, ¿cierto? Y eso, bueno, es un problema que hay que resolver. Y ahí hay un tema con las encuestas. Vos vas a ver encuestas, seguramente Patricia Bullrich va a venir con una encuesta que dice que ella está por encima de Horacio Rodríguez Larreta. Y esto va a decir, no, ni, bueno, nosotros, poliarquía le tiene a Rodríguez Larreta bastante por encima de Patricia Bullrich. Pero bueno, ahí habrá que ver, ¿no es cierto? Habrá que ver, habrá que invertir más en investigación, no lo sé, pero vuelvo a decirte, el tema de Milei es que corre solo, que no tiene limitaciones, es él solo, ¿entendés? Él en los medios, él en una plaza, y no tiene compromiso partidario, no tiene nada. Entonces, esa libertad de movimiento contrasta con las dificultades que en la coalición Juntos por el Cambio tienen la figura para acordar y decir, no, este es el nuestro. Y yo te digo algo, temo que sea tarde o que sea dañoso, no sé si tarde, que todo esto se resuelva en la PASO, ¿me comprendés? Porque van a faltar 2 meses. Y mientras tanto, a ver, ya la gente no habla en términos del lenguaje del turf, ¿no es cierto?, del carrera de caballo. Pero este es el famoso riesgo del caballo que viene, como se dice, por los palos. Quiere decir, los dos que van adelante se miran entre ellos, o ven que a la izquierda uno corre y los puede sobrepasar. Por cierto, las alarmas están prendidas. Ahora, conviene, y este es mi punto, tanto para el oficialismo como para la oposición, el famoso nunca digas nunca, porque de Trump se decía, de payaso no puede llegar, y llegó. De Putin se decía, no va a invadir, invadió. Nunca digas nunca. Y esto es para preocuparse. A veces me dicen, hablas mucho de Milei, que avísanme traidor. Es lo que estamos viendo, ¿no? Con respecto al gobierno, vos planteabas antes que una eventual mejora económica, o sea, un eventual aflojamiento de la soga en el cuello, más Cristina, que sigue siendo una figura que tracciona en determinados sectores, más, no sé, alguna otra cuestión, puede ser que el gobierno tenga alguna chance. Lo que no tiene el gobierno es variante de candidatos, ¿no? Que sí tiene la oposición, o sea, la oposición vos te pones a enumerar y hay un abanico enorme de un sector que hizo un mal gobierno. Vos decís que en percepción el peor momento sigue siendo el 2018 y este es el segundo peor momento, pero hay una oferta de candidatos impresionante y del lado del oficialismo una Cristina que sola no puede nada y un Alberto Fernández absolutamente Comparto, desangelado, digamos, y parece comparto, confundido y sin nafta, ¿no? comparto contigo el análisis. Por eso, en términos generales, si habláramos de probabilidades, los analistas tenemos que hablar de probabilidades. La probabilidad de que el gobierno se reelija es baja. Una cosa es decir es nula, y entonces olvidarte. Otra cosa es decir relativamente es baja, ¿no es cierto? Esto es así, pero como falta un tiempo,
como las expectativas de la gente son de mínima, como hay algunos indicadores todavía que dicen, bueno, ¿viste? Es decir, cuando yo te digo Alberto Fernández tiene 35% imagen positiva, no te digo tiene 20%, ¿no es cierto? En el peor momento de Cristina Kirchner tiene una aprobación del 27%, aplicando nosotros la misma metodología. Entonces, un resto hay, pero vos bien decís que no hay candidato. Ahora, ¿sabés? En realidad no es que no hay candidato, el candidato es Alberto Fernández, ¿no es cierto? Esa es la carta del albertismo y la carta de la gente que pondrá en Alberto Fernández su Y expectativa. en un país presidencialista con reelección, el candidato es el Bueno, presidente. y te digo algo, lo que yo he visto en los focus groups es que en un punto, para el ciudadano medio, en términos políticos, la pandemia le jugó a favor al presidente. Porque la gente dice, bueno, pero le tocó la desgracia, le tocó los 2 peores años de la historia. Entonces eso, de alguna manera, ahora, como el gobierno está en una pelea interna feroz, y sobre todo te diría de esto, no es lo mismo. Si lo que están lanzando los misiles es el triste camporismo al gobierno, que trata de responder de una manera menos tumultuosa, pero la fractura se produjo y la verdad que es cierto. Hoy creo haber visto en algún diario la foto de quienes podrían ser eventuales candidatos. Entonces se habla de gobernadores, ¿no es cierto? Se habla de Guado de Pedro, se habla de una cantidad. Ahora, instalar un gobernador provincial para presidente es difícil. O sea que yo lo que pienso es que va a jugar su carta es Alberto Fernández y va a depender, él lo sabe, de la marcha de la economía, o sea, de eso básicamente, y yo te diría más, del índice de inflación, el nivel de actividad, todavía, no sé, a lo mejor se prolonga, la Argentina está viviendo una recuperación, ¿no es cierto? Entonces, de alguna forma, sin decirlo así, Alberto Fernández apuesta a los brotes verdes, ¿cierto? ¿Cómo de Vos, la vos escasez decís, sacar algo? ¿Sí? vos decís que la pandemia de algún modo lo indulta de un modo, no sé, afectivo, compasivo, y bueno, ¿qué querés? A este le tocó, se le vino una cosa bíblica encima y tuvo que lidiar con eso. Pregunto esto que tiene que ver con la noticia del momento. Eh, Ser padre en el ejercicio de la presidencia, obviamente con mejoramiento de números de la economía, más lo de la pandemia, ¿puede jugar algún punto a favor o es absolutamente inocuo? No, mira, la evidencia que yo fui obteniendo en el paso de los años es que determinadas situaciones, sobre todo enfermedades, ¿no es cierto? O desgracias. Por ejemplo, la desgracia de perder un hijo, como le ocurrió a Menem, ¿no es cierto? O el hecho de enfermar, o la desgracia de perder a Cristina, perder a su marido. El carisma, yo llamé el carisma de la viudez de Cristina, junto con una recuperación económica extraordinaria, la llevó a su triunfo el 54%. Entonces uno puede decir con esta experiencia que para la gente es algo grato, pero, ahora viene la grieta, ¿no es cierto? Acá, a la hora de votar, hay dos componentes, porque ¿cómo se vota en una democracia donde la gente está insatisfecha? Se vota más en contra que a favor. Entonces, bueno, que olvide el 41% que sacó Macri, que hizo meritoriamente, ¿no es cierto?, una recuperación, 2 meses de campaña, pero ¿cuál era el núcleo de esa campaña? Vótenme a mí, porque si vuelve Cristina, esto va a ser un desastre. Vótenme a mí, porque el peronismo es el responsable de la desgracia argentina, sacó 41% de los votos. Entonces, hay mucha gente que puede decir, a Alberto le tocó la peor, pero ese es el núcleo de probables votantes al peronismo. Otros van a decir, a mí qué me importa que tenga un hijo, que se arregle, si yo en realidad no lo quiero. Entonces viene condicionado por eso. No sé qué pasaría, si, por favor que no ocurra, si él tuviera una enfermedad, porque yo me acuerdo de Menem,
que cuando Menem estaba bastante denostado en la opinión pública y se enfermó, y hubo el riesgo de que tuviera un empeoramiento, la política y la sociedad argentina se detuvieron en ese punto y todos desearon que el presidente volviera a cumplir su función. Bueno, son alternativas. No creo en este momento para nada que ese pacto sea decisivo, porque además la madre de esa criatura para la sociedad era responsable de la fiesta aquella famosa, ¿no? Que le costó mucho en términos de imagen a Alberto. Ujú. Vos decís que siempre puede haber una carótida, y por la edad, viste, qué sé yo, puede tocar. Eh, claro. Massa, Massa, Sí. vamos terminando. Sergio Massa. Lo veo así, lo veo jugando un papel institucional de una prolijidad absoluta, tendiendo puentes para todos lados, haciendo lo correcto, generando diálogo, generando la idea de que hay que ir a una unidad nacional, etcétera, etcétera. Ahora veo que toda esa corrección no suma demasiado en la Argentina. No. Hay figuras políticas sobre las cuales pesa alguna forma de estigma. El momento en que Sergio Massa tuvo una imagen muy, muy significativa fue cuando, habiendo perdido Conjunto por el Cambio, siendo la tercera fuerza, Macri decidió invitarlo a Davos para mostrar que la Argentina tenía una civilidad política. Después cayó y después su imagen es oscilante en niveles bajos, con más rechazo que aprobación. Ahora otra vez, sin embargo, como pasa con Macri y Cristina, es un protagonista, yo te diría, interesante, inteligente de la política de todos los días, pero tampoco sus señales son descifrables. Su mujer acaba de asistir ayer a una presentación que hizo, digamos, del frente de todos, que en vez de el frente de algunos, Máximo Kirchner en provincia de Buenos Aires, donde estaba la mujer Malena Galmarini, y no había un montón de figuras del gobierno. Entonces, a ver, juega, por decirlo así, a dos puntas. El problema que pesa en términos de opinión pública y también en términos de la conversación política es con Sergio nunca sabes. Y ese con Sergio nunca sabes es un problema, porque le permite una plasticidad, pero también le impide, digamos, estar en algún lugar por convicción, ¿cierto? Sí, Macri le puso el sello de ventajita y lo cagó. Última, de los que vienen, Guado de Pedro, que lo están meneando tanto, ahora fue a encabezar una gira a Israel, que tiene su significación porque es, o sea, te cierra, ¿cierto? Te bloquea cierto ataque por derecha, y ahí está hablando de una agenda de izquierda, de recursos naturales y qué sé yo, y está hablando también con uno de los poderes, los principales aliados también de Estados Unidos en el mundo. ¿Le ves pasta a Guado de Pedro? ¿Está verde? Mira, a mí con Juan Pedro me pasa que es una figura, a mí personalmente, que me cae bien, uno lo sabe, ¿no? Ahora, no existe en la opinión pública, no existe en la cabeza votante. Por eso te digo, si se eligiera a Guado de Pedro, hay que levantar a Guado de Pedro y decir, este es nuestro candidato, y hay que sacarlo y decir, esta es la persona. Y como eso no ocurre, entonces, ahora, Guado de Pedro, porque a lo mejor se necesita, digamos, cierta transversalidad. ¿Te acordás de la transversalidad de Néstor Kirchner? Se necesita cierta De transversalidad Néstor. para resolver esa división. Pero lo que se dice de los que hablan con Cristina, que Cristina no está interesada en este momento en la unidad, pero digamos, Guado de Pedro es una figura que tuvo tensiones con el presidente, pero que ocupa un lugar importante en el gabinete, que se mueve, que va, que habla con Cristina. Son figuras que hay que ver, pero vuelvo. Los candidatos que ganan elecciones se instalan, y se instalan con la voluntad y decisión de sus fuerzas, más la aparición mediática. Entonces, eso. Ahora, termino. Excepto algunos medios, como por ejemplo Perfiles, que nosotros escribimos, los medios que trascienden son los que están abonados a la grieta. No lo voy a nombrar, pero la gente lo sabe. Entonces,
un Guado de Pedro en un medio de comunicación que está en contra del gobierno. Sería una apuesta interesante, ¿no es cierto? Pero resulta que lo que vemos es que los grandes medios que están en la grieta, como lo que hacen es reforzar las creencias de sus audiencias, y ese es el negocio, figuras que tienen cierta cuestión de transversalidad, o que no salen a pegarle al otro, y no sé, no, parece interesante. Mira, no te olvides una cosa, yo siempre digo, y lo veo en tu No columna, prende. trato yo, ¿sabes cuál es el problema? No es argentino. Vos te pones o a escribir o a hablar, haces una afirmación fuerte, la gente dice, me interesa. Pero si en el segundo párrafo vos ponés sin embargo, o sea, la cantidad de gente que se te baja. Entonces, claro, los políticos que dicen sin embargo no son los políticos por ahí que más atraen. Atraen los que dicen cosas contundentes. Y si dicen cosas de calificante del otro, ya tienen una base electoral. Ahora, vos sabés que este país no se va a arreglar con esa forma. Y ahí sí lo rescato a Rodríguez Larreta y a lo que dice. Mira, si la elección termina en el balotaje 51 a 49 y ganamos, no podemos gobernar. Entonces hay que construir un consenso mayor. Este consenso mayor se construye de otra manera. Ahora, sería bueno, yo estoy en la Academia Nacional de Periodismo, pero los medios de comunicación reflexionen. Y tienen un dilema entre el negocio, que es fácil, ¿no es cierto?, y su responsabilidad civil, política, de contribuir a mayor consenso. Porque si no, este país es ingobernable en su proyección. Última, Eduardo, a propósito de lo que estás planteando. Eh, la política parece ir en contra de lo que sugerirían las matemáticas, porque vos hablás de una situación de empate, o sea, 51-49 no podés gobernar. No, Y 51-49 lo que indicaría es que la población votó, pónganse de acuerdo. Y totalmente. es Eso cuando, me parece. y es cuando más refracción y más pelea hay. Tal cual. Además, yo tengo una cosa, hay una tradición en las encuestas, porque después si vos le preguntás a la gente, ¿usted prefiere que haya un debate muy intenso y una disputa entre los políticos? ¿Prefiere que los políticos estén en consenso y traten de resolver los problemas? La gente te va a decir masivamente, a la gente le produce rechazo la pelea entre los políticos, porque, a ver, y esto es lo que ha captado Milei, lo decimos de esta manera, en la medida que la agenda de la política se disocie cada vez más de la agenda de la sociedad, la gente empieza a ver nada. Dice, viejo, te voté para que me resuelva las cosas, y estás en cualquiera, esto la gente te lo dice. Ahora, te agrego algo más y terminamos. Atención con las clases medias bajas de los grandes centros urbanos de la Argentina. Cuando vos ves hoy el progreso de Milei progresa a expensas de los halcones de Juntos por el Cambio. Por eso, bueno, hoy tomó la decisión, o ayer tomó la decisión Macri, pero el coqueteo es, mejor nos juntamos porque me estás sacando los votos. Ahora, por ahora es ese fenómeno, donde vos ves que tiene más votos a medida que sube la escala socioeconómica o el nivel educativo, que tiene más votos en los segmentos asociados a Juntos por el Cambio, etc. Ahora, ojo con que Milei empiece a permear en las clases medias bajas. Y esa no es una imposibilidad sociológico-política. Yo siempre cuento un testimonio, un focus group, de un señor, yo creo que era un kiosquero del Gran Buenos Aires, un pequeño comerciante, en un grupo donde había cuentapropistas, gente de nivel medio bajo o desocupados. Y este señor dijo, ¿sabe lo que pasa con nosotros? Dice, a nosotros Macri nos roba por arriba y Cristina nos roba por abajo. Él no hablaba de corrupción, explicaba, Macri para la clase media para arriba, ¿no es cierto? Y Cristina para los planes. Y nosotros, bueno, digamos, esa orfandad es la que los populismos han aprovechado. En términos de Estados Unidos, de Francia, de Reino Unido, es los que están al margen de la globalización. Acá no es exactamente eso, pues son los que están al margen de sus posibilidades por que cuando no hay actividad económica no trabajan, no venden, no todo eso. Entonces, ojo, así como decimos, tenemos que seguir el análisis, tenemos que ver si Milei, No, digamos, son los que atraviesa viven, eso. los,
los que viven carnalmente, corporalmente, la posibilidad de caer y dejar de ser clase media. Ese Bueno, es el eso temor, es el lo que miedo y el siempre, enojo. es lo que siempre hemos vivido. Y eso se palpa muy bien. Pero quiero decirte, esta gente tiene una crisis de representantes. Cuando te dice por arriba Macri, por abajo Cristina, y te hablan de las dos figuras que dominan la política, bueno, ellos tienen un problema de representación. Están buscando quién eventualmente podría representarlos y mejorar la situación. Y termino con esto. Mira, yo saqué la conclusión, yo decía lo de la soga en el cuello. La gente está sufriendo, la gente sabe que va a seguir sufriendo. Ahora, ¿sabes qué ocurre? No le encuentran sentido al sufrimiento. ¿Y por qué sufrimos así? Entonces, yo creo que buscan un representante que les explique por qué sufren y cuál es el término de su sufrimiento. Por eso cuando se dice política de yoga hay que pensarlo. Yo siempre estuve en contra. Pero si alguien apareciera y te dice, mira, vos estás sufriendo un montón. Agregar más sufrimiento al sufrimiento no es relevante. No es que estás bien y yo te voy a aplicar un plan de ajuste y te voy a... No, no, no. Vos estás muy mal. Bueno, 6 meses de seguir estando mal o un poquito mal, pero a los 6 meses yo te voy a mostrar la salida. Muy bien. Eso pasó, por ejemplo, con Néstor Kirchner. Eso pasó de otra manera en los primeros años de Menem. Quiero decirte, venís sufriendo, sufrís un poquito más, yo te voy a decir el sentido del sufrimiento. Inaugurando la dieta para Néstor Kirchner fue los bancos, las multinacionales, etc. ¿No es cierto? Bueno, digamos, tiene que haber un liderazgo que queremos que sea razonable, que le explique a la gente que el sufrimiento tiene que tener un sentido y que si falta un poquito más de esfuerzo, hay que hacerlo. Pero, ¿sabés qué? Para eso necesitas no el 51%, necesitas más del 60%, porque necesitas unidad política por fuera de tu partido para aplicar políticas que si son duras necesitan mucha base de consenso. Y te digo algo, y no es solo una cuestión de ajuste neoliberal, a la gente hay que mostrarle que un país como no solamente tiene que arreglar la cuenta pública, tiene que crecer. En el contexto de crecimiento, muchos de los problemas concluyen. Clarísimo, Eduardo, agradecido. Eduardo Fidanza, líder de la consultora Poliarquía, sociólogo, politólogo, capo total. Tenés que venirte en vivo a A24, mi Bueno, nuevo programa de todos los días. yo Por ahí te la semana sigo. que viene te vamos a estar llamando. Un abrazo Bueno, enorme, muchísimas gracias. Me encantó no, esta conversación muy esclarecedora, Eduardo. gracias a vos, hasta la próxima y nos vemos. Chao. Un abrazo. La transformación no para. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.